Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y en el capítulo de hoy, en el podcast de hoy, vamos a hablar de OSPF y un poco de protocolos de routing de estado del enlace, ¿vale? Es un tema un poco espeso y el audio creo que va a salir un poquitín más largo. Voy a intentar que no salga muy largo, pero voy a intentar hablar de OSPF al menos en un área. A ver si consigo dejar 4 cosas básicas y lo voy a centrar en OSPF, en topología de broadcast y de punto a punto. No quiero meterme ni en NVMe's ni en cosas un poco extrañas, ¿vale? Los virtual links también quiero simplemente nombrarlos, decir un poquito qué son los routers, qué función tienen y poco más, ¿vale? La idea de hoy no es tampoco pegar una borrachera de OSPF, sino definir un poquito el proceso, siguiendo un poco el esquema que empezamos el otro día, cuando estuvimos diciendo todas las fases que seguíamos desde que pinchábamos en un clic. Una de las fases es el movimiento dentro de una red, dentro de la red del proveedor o de la red de la empresa donde vosotros estéis. Entonces, una de las posibilidades, no tan remota, ¿vale? Es que paséis por una red que tenga un protocolo de routing corriendo. Y he elegido OSPF para ver esa primera parte. Luego otro día ya me imagino que intentaré hablar de OSPF en múltiples áreas y también intentaré hablar tanto de ISIS como de BGP. Pero bueno, todo poquito a poco y paso a paso. Así que vamos a empezar con el capítulo de hoy. Bueno, vamos a ver los protocolos del estado del enlace antes, un poco más genérico. Mirad, los protocolos de routing de estado del enlace están pensados para mantener las tablas de routing libres de bucles y que sean precisas, evidentemente. Estos tipos de protocolos lo que hacen es enviar sus actualizaciones de forma incremental y utilizando multicast. No utilizan broadcast como los de vector distancia antiguos. A ver, muchos de estos protocolos, además de enviar las tablas de forma incremental, ¿qué hacen? Envían la tabla completa. Pero claro, no la están enviando completa cada 3 segundos, cada 10 segundos, lo hacen cada 30 minutos, evidentemente también mediante multicast. Mirad, cuando hablamos de estado de enlace, nos referimos al enlace que hay en la conexión entre los routers, la conexión física. También nos referimos a un protocolo que envía información sobre los enlaces de los routers. Y evidentemente la información enviada es solo sobre los enlaces conectados localmente. Sin embargo, esos protocolos lo que hacen es mantener una imagen de la red completa a través de las actualizaciones que van recibiendo. Y envían la información sobre los enlaces, ya que es más eficiente que sobre las rutas. ¿Por qué? Porque los enlaces afectan a las rutas. Bueno, esto lo iremos viendo ahora, ¿vale? Luego, los recursos utilizados de CPU son más bajos también. Gastan menos recursos que los de vector distancia, por, bueno, pues cómo está organizado el algoritmo. En cuanto al aprendizaje de la red, ¿qué podemos decir? Pues que los protocolos de routing, los de estado del enlace, van a desarrollar y mantener la relación entre vecinos enviando mensajes hellos por medio. Eso es un tipo de mensajes que se envían entre los vecinos para mantener las adyacencias, la vecindad, ¿vale? Después de sincronizar sus tablas de routing intercambiando las actualizaciones, lo que se dice es que los routers son adyacentes, ¿vale? Primero se saludan con el hello y empiezan a intercambiarse datos, y cuando ya se han intercambiado todo, en ese momento son adyacentes. Luego, la relación de adyacencia se va a mantener con los paquetes hellos, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que como ya está todo mantenido y solamente se mantienen por actualizaciones, la actualización es extremadamente rápida, porque no hay que pasar toda la tabla, solamente las actualizaciones. Y un router sabe que su vecino se ha caído cuando deja de recibir los mensajes de hello, evidentemente. Si yo dejo de recibir los mensajes de mi vecino, que me hablaba cada 3 segundos, es que ha caído o el vecino o ha caído el enlace, pero ya no llego a él. Y una vez que se identifica que ha habido un cambio en la topología, que un vecino ha caído o que un vecino ha vuelto a levantar, ¿vale? Lo que se hace es una actualización por disparo. Se dispara una actualización de forma incremental y por multicast se envía a los vecinos.
¿Por qué multicast? Pues porque vamos a reducir el ancho de banda, no vamos a estar ahí machacando a todo el mundo que esté en la red. Lo hacemos a multicast y solamente lo recibirán aquellos que estén suscritos al grupo de multicast. ¿Qué conseguimos utilizando multicast? Pues lo que conseguimos es que enviar las actualizaciones por disparo de una forma más eficiente, enviar el resumen de la tabla de forma esporádica, solo cuando sea necesario, y utilizar paquetes pequeñitos en vez de tener que enviar la tabla completa. La tabla completa, si la red es muy grande, puede ser mucho tráfico. Y luego, evidentemente, las tablas, hemos enviado toda la información, nos ha llegado, pero nosotros tenemos que actualizar esas tablas de routing. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que hacemos es recibir toda la información. Con toda esa información tenemos un grafo. Ese grafo es toda la red con todos los caminos posibles, los que vamos a usar y los redundantes, todos. Entonces, después de ejecutar el algoritmo de Dijkstra, lo que hacemos es obtener la tabla de routing, que la tabla de routing no es más que un árbol en el que el router local está arriba del todo. Y desde ahí se puede llegar a los demás de forma directa, solo por un camino, eligiendo siempre la ruta más óptima. La selección del camino, evidentemente, va a venir definida por una métrica, ¿vale? La métrica, bueno, pues va a depender un poco del protocolo, pero en OSPF siempre se ha utilizado la métrica de 10 elevado a 8 dividido por el ancho de banda. ¿Cuál es el problema? Que 10 elevado a 8, si hablamos, son 100 megas. Y 100 megas a día de hoy es muy poco. Entonces, lo que podemos hacer es modificar la métrica para que el punto de referencia sea mayor. Por ejemplo, 1 gigabit. Pues entonces le decimos que utilice como referencia 10 elevado a 9. De esa manera ya tendremos mejor funcionamiento, porque si lo definimos con el 10 elevado a 8, que es el que se ha usado toda la vida, ¿qué pasaría? Que a partir de 100 megas van a contar lo mismo todos los enlaces. Entonces un enlace de 100 megas va a tener uno, igual que uno de 10 gigas, igual que uno de 1 giga. Entonces el protocolo nos va a poder elegir correctamente cuál es el enlace más óptimo, el más rápido para poder enviar. Y más que 10 elevado a 9, casi sería 10 elevado a 10, ¿vale? Para poder utilizar los 10 gigabits como referencia, 10 gigabits como referencia, evidentemente. Si ya empezamos a meternos un poquito con OSPF, podemos decir que OSPF es el acrónimo de Open Shortest Path First, ¿vale? Y evidentemente es un protocolo de estado del enlace, como lo que hemos dicho antes, ¿vale? Es un protocolo que, bueno, tiene un estándar que es el OSPF versión 2, que lo definió John Moy en la RFC 2328, y en su libro OSPF Anatomy of an Internet Routing Protocol. El libro es más completo que la RFC, ¿vale? La RFC no cubre todo el material que cubre en el libro. El libro, si os interesa, lo podéis encontrar en Amazon o en cualquier sitio y es de la editorial Addison Wesley. Es un libro pequeñito. Es finito, pero porque el papel es de este rollo Biblia, así muy finito. No porque sea un panfletillo, ¿vale? Bueno, a ver, el término open del nombre hace referencia a que es un protocolo abierto al público y no propietario de ninguna compañía. Pensar que cuando se definió este protocolo, después John Moy definió más protocolos, entre ellos había uno que era el PNNI. Ese protocolo es un protocolo propietario de Lucent, Lucent Technologies en aquella época, y era una especie de OSPF adaptado a ATM. Es algo que a día de hoy ya no se utiliza ATM, ¿vale? Se utiliza ya, son redes Ethernet siempre, o casi siempre, pero bueno, el PNNI era un protocolo muy novedoso en su época, ¿vale? Para descubrir los circuitos y tal, estaba muy bien, y estaba basado en esto, y era de esta misma persona, de John Moy, y ese era un protocolo cerrado, no era un protocolo abierto, ¿vale? Y SPF lo que hace es referencia al algoritmo que se utiliza, el Shortest Path First, que es una pequeña variación del algoritmo de Dijkstra para correr el árbol del grafo y generar, o sea, que se ejecutaba sobre el grafo para generar el árbol. El árbol, recordar que es la tabla de rutas. Vale, vamos a ver qué características tiene OSPF. Tiene una velocidad de convergencia, es decir, cada vez que cambia algo, el tiempo que tardan todos los elementos de la red, todos los routers en enterarse, es bastante menor, ¿vale? ¿Por qué? Porque las actualizaciones se distribuyen muy rápidas por disparo y solamente se envían
las modificaciones, no la tabla completa. Soportaba VLSM, que en aquella época era fundamental. VLSM era Available Length Subnet Mask, ¿vale? Eran máscaras de red de tamaño variable. Pensar que de cuando estamos hablando, cuando se creó esto, todavía había mucha gente que utilizaba RIP versión 1, que es un protocolo classful, es decir, clase A, clase B y clase C. Y acordaros que ya lo de las clases se definieron las RFCs de todo esto en el año 1993. Vale, hace un porrón de años. Y yo todavía a día de hoy, año 2017, sigo oyendo lo de la clase C, clase B, clase A. Bueno, en fin, que lo sepáis, así, a modo histórico. Luego, el tamaño de la red. Mirar, en los protocolos anteriores a OSPF, los que eran de vector distancia, que era RIP en aquella época básicamente, y luego los propietarios, XRP y tal, bueno. El RIP se permitía como mucho una red con una profundidad de 15 niveles, porque el salto 16 se consideraba unreachable, ya no se alcanza. Entonces una red no podía tener más de 15 saltos. Sin embargo, en OSPF eso cambia, ¿vale? Y realmente los fabricantes de los routers lo que recomendaban es que en cada área, porque OSPF se distribuye en áreas, no hubiera más de 400 routers. A ver, esto es una barbaridad, 400 routers en una sola área. Es para que os hagáis una idea de la potencia que puede llegar a tener, ¿vale? Luego, el ancho de banda, evidentemente, como se actualizaban solo actualizaciones por disparo y actualizaciones incrementales, es bastante bajo. Lo único que cada 30 minutos se enviaba una tabla completa. Luego, la selección del camino, del mejor path, de la mejor ruta, se hacía, ya lo he dicho antes, con una fórmula matemática basándonos en el ancho de banda. Entonces, a mayor ancho de banda, más preferencia para elegir esa ruta. Si teníamos en un router un enlace de 10 gigas o de 100 megas y un enlace de 2 megas, que los ha habido hasta no hace tanto, por defecto siempre íbamos a preferir el de 100 megas. Vale, y luego también tenéis que pensar que OSPF fue pensado ya para redes ya de un tamaño considerable, ¿vale? El problema es que luego en redes ya demasiado grandes OSPF tampoco se utiliza mucho y ya se pasan a otros protocolos como vienen siendo ISIS, ¿vale? Pero bueno, es por cómo funciona y las características de cada uno de los protocolos. Luego también tenéis que saber que los routers de OSPF lo que hacen es mantener pues como los de estado del enlace, mantienen la información de sus vecinos y sus bases de datos de adyacencia, ¿vale? Y entonces, para simplificar eso, en algunos casos, no en todos, ojo, cuando hablamos de una topología de broadcast vamos a hablar, lo que se hace es elegir un par de routers que van a ser los encargados de distribuir toda la información con los demás routers, ¿vale? Eso serían el router designado y el router designado de backup, el DR y el BDR. Y bueno, también tenemos que saber que en OSPF tenemos unos tipos de mensajes que se intercambian entre los routers para intercambiarse la información. Si hemos dicho que los hellos lo que hacen es mantener viva la adyacencia, luego cada vez que hay tipos de mensajes se mandan unos mensajes que se llaman LSA, que son los Link State Advertisements. Y luego también tenéis que saber que tenemos unas topologías en OSPF que también, dependiendo de la topología, el protocolo se va a comportar de una manera o de otra manera muy diferente. Si hablamos de las topologías, vamos a tener que empezar por la topología de broadcast, que es aquella topología en la que todos los routers están dispuestos en un mismo dominio de colisión, ¿vale? Una red, una LAN, ¿vale? Si utilizamos Ethernet, también puede ser un FDDI, pero es que FDDI a día de hoy es que no lo tiene nadie, ¿vale? Entonces vamos a hablar siempre de a nivel Ethernet, ¿vale? Es donde se comparte un broadcast, un dominio de broadcast. En este caso, como todos los routers van a estar en la misma red, lo que se hace es establecer adyacencias entre los dos routers principales, que son el router designado y el router designado de backup, el DR y el BDR. Luego podemos ver, si queréis, cómo se elige el DR y el BDR. No es un proceso que se elige, bueno, pues basándonos en distintos parámetros, la IP, el ID, bueno, en fin.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay dos routers que son los que centralizan todo y los demás routers se van a comunicar tanto con el router designado como con el router designado de backup, ¿vale? Y ellos van a ser los que van a distribuir la información en toda la red. Otra topología va a ser la topología punto a punto. Esta topología, no penséis siempre en un enlace punto a punto. Pensar, por ejemplo, en unos routers que lo que hacemos es unirlos con un /30. Esto puede ser muy inteligente en determinadas condiciones, ¿vale? Por ejemplo, cables directos que unen routers, etcétera. No queremos que sea un entorno de broadcast, preferimos que sea un punto a punto. Así no tenemos que elegir ni DR ni BDR y es mucho más sencillo. Luego tenemos otra topología que realmente tampoco creo yo que sea... vayamos a verla ahora muy en profundidad, que es la de NVMe, es la de Non-Broadcast Multiple Access, ¿vale? Multi-Access. Estas son las topologías que se utilizaban en las redes malladas y tal, de Friend Relay y todo eso. Que bueno, yo creo que ahora mismo no nos interesa mucho porque nos vamos a basar básicamente en lo que son las topologías de broadcast y la de punto a punto, porque son las que nos afectan en un mundo Ethernet, que es el que yo creo que nos interesa al 99% de los que estamos aquí. Vale, esas son las topologías. ¿Y cuáles son los estados de los nodos de NOSPF? Vamos a ver, los estados pueden ser estado down, no se ha empezado a intercambiar ningún tipo de información. Vale, perfecto. Init, ya hemos enviado un mensaje hello. Vale, perfecto, lo hemos mandado, nada más, solo lo hemos enviado. Luego tendríamos el two-way. En el two-way lo que hacemos es que ya estamos recibiendo información del otro lado, ¿vale? Y ya nos estamos viendo en la actualización del otro lado, ¿vale? Luego, el estado exstart, ¿vale? Es un estado intermedio entre el del exchange y el del intercambio, ¿vale? Luego tendríamos el estado de exchange, en el que estamos intercambiando ya información, ¿vale? Información de estado de enlace, ¿vale? Nos estamos intercambiando LSAs. Ahora vamos a ver qué son los LSAs en un ratito, ¿vale? Luego el estado de loading, que es una vez que ya estamos cargando todas las bases de descripción, ¿vale? Y luego tendríamos ya la adyacencia completa, es cuando tenemos el conocimiento completo de la red. Tampoco os preocupéis mucho de los distintos tipos de enlace, ¿vale? Lo que tenéis que saber cuando estéis configurándolo es que tenéis que tener adyacencia completa. Y si no estáis en adyacencia completa es que algo se está fallando, ¿vale? Y es lo que vais a tener que estar viendo. Y aquí vais a tener que ver si tenéis errores, si la MTU es la misma, ese tipo de cosas. Luego, igual que hay tipos de estado, también tenemos tipos de routers. Porque claro, aquí esto es un poco así. Si estamos en una red en la que tenemos DR y BDR, ya hemos comentado antes estos dos tipos de routers. Son los routers que gestionan las tablas, las actualizaciones a todos los demás routers que están dentro del mismo dominio de broadcast. El DR va a ser el principal y el BDR, DR significa designate router, router designado. Y BDR, que es el router designado de backup, va a ser el que va a entrar en funcionamiento si el router designado cayera, fallara o le pasara alguna cosa. Siempre tiene que haber dos, un router designado y uno de backup por lo que pueda pasar. Luego tendríamos los routers internos, que son routers que tienen todos los interfaces del router dentro de la misma área. Fácil. Luego, los routers de backbone son los routers que tienen enlaces dentro del área 0, ¿vale? Al menos uno. El área 0 es el área de backbone. Por eso se llaman backbone routers. Luego, área border routers son los routers que están a caballo entre dos áreas, que tienen interfaces en un área e interfaces en otra área. Y los Autonomous System Boundary Routers son routers que tienen interfaces dentro de la red y fuera del sistema autónomo. Por eso es boundary. Boundary es frontera, ¿vale? Ese es los tipos de routers. Bueno, y luego si nos vamos a los tipos de LSA, que son Link State Advertisement, los tipos de anuncios, los tipos de mensajes que se están intercambiando, vamos a tener principales 4 con sus características, ¿vale? Los de tipo 1 son los router links. Lo que hacen es pasarse, describen el estado y el coste de los enlaces. Se propagan dentro del mismo área y no del sistema de toda la red, del sistema autónomo, solo dentro del mismo área. Si estamos en área 1, en el área 1, si estamos en el área 0, dentro del área 0. Los de tipo 2, en vez de ser los router links como el 1, son los network links. ¿Qué es lo que describen? Lo que describen es los enlaces, ¿vale? Que hay dentro de la red.
Luego los tipos 3 y 4 son los summary links. Y estos lo que hacen es pasarnos... A ver, lo que hacen es propagar a través del área de backbone y de otras, ¿vale? Los diferentes LSAs que van entrando, ¿vale? Los de tipo 4 y los de tipo 5 como van pasando. Bueno, tampoco os preocupéis mucho de esto, ¿vale? Y luego uno que sí que es interesante, no porque os tengáis que saber, evidentemente, para funcionar los tipos de LSAs que hay, sino porque lo vais a definir en los routers, que son los de tipo 5, que lo que hacen es definir las actualizaciones, los LSAs de prefijos, de rutas externas, ¿vale? Son los external links. Y tenemos de dos tipos. Los de tipo 1, que lo que hacen es calcular el coste externo más el coste interno. Y te pasan todo eso. Y luego tendríamos los de tipo 2, que lo único que hacen es pasar el coste externo. Nosotros, cuando definimos una redistribución dentro de OSPF, una de las posibilidades que tenemos es de decir que sean rutas de tipo external, que son de estas, las de tipo 5. Unas rutas externas. Entonces nos dice si las queremos de tipo 1 o si las queremos de tipo 2. Si las tenemos de tipo 1 y podemos ir desde un sitio hacia ese sitio externo por varias salidas, vamos a poder elegir cuál es la más óptima. ¿Por qué? Porque nos va a decir también cuál es el coste interno. Si las ponemos de tipo 2, directamente vamos a ver solamente el coste externo y no vamos a ser capaces de ver eso. Vale, voy a tomar otro vasito de agua que me estoy rascando la garganta y seguimos. Bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar un poquito a hablar ya de OSPF y no tanto de protocolos de estado del enlace. A ver, OSPF es un estándar abierto. Abierto significa que lo puede utilizar cualquiera, que no depende de ninguna empresa. Vale, es de estado del enlace, ya lo hemos dicho. ¿Y qué es lo que... para qué sirve? Pues bueno, es una solución para conectar a varios fabricantes y varias tecnologías. Porque al ser un protocolo abierto, supuestamente cualquier fabricante debería de servir y debería de funcionar. A ver, luego a la hora de la verdad no es tan así, ¿vale? No tenemos que tener cuidado cuando juntamos distintos tipos de routers de distintos modelos, distintos fabricantes, para que corran cualquier protocolo abierto, ¿vale? Hay que tener cuidado, excepto en BGP, que BGP sí que está más manido, que es bastante más genérico, pero SPF, por ejemplo, el RFC no viene todo definido, no viene todo. Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, 10 elevado a 8 dividido entre ancho de banda, el RFC no viene. Y es algo tan sencillo como eso. Entonces es mejor si podéis unificar todo lo posible los equipos de red que tengáis o que los probéis. Una cosa es lo que es y otra cosa lo que debería de ser. Vale, voy a daros un poquitito de... Bueno, no sé si daros un poco de terminología de OSPF, ¿vale? Para que nadie se asuste. Mirad, adyacencia. La adyacencia se forma cuando dos routers vecinos ya han intercambiado información de routing y han sincronizado sus tablas. Ambos están en la misma red, obviamente, porque son vecinos, intercambian dentro de lo que es el mismo enlace. Un área, ya antes hemos hablado de área, pero no lo hemos definido. Un área es un grupo de routers con el mismo ID de área, que están en el mismo área, evidentemente. Los routers van a compartir la misma topología. Y el área se describe por interfaz en base a la configuración. A ver, un área, si es de broadcast, es todo de broadcast. Si es de NVMe, es NVMe. Un área no puede ser diferente, siempre es igual, ¿vale? Sistema autónomo, pues bueno, pues son los routers que gestionan la misma red o organización y además comparten el mismo IGP. Bueno, no necesariamente un sistema autónomo no tiene por qué compartir el mismo IGP, pero bueno, sí que es una unidad, ¿vale? Que gestionada por la misma red. El DR es el router responsable de establecer las adyacencias entre los vecinos de una red de estas de broadcast, ¿vale? Y el router designado, ¿qué es lo que hace? Se asegura que todos los demás routers tengan la misma base de datos topológica. Ahora veremos qué es. Luego tendríamos el router designado de backup. Pues en caso de que falle el router designado, este va a ser el que tome sus funciones.
Perfecto. El coste es lo que os he dicho antes, que no viene definido por el estándar, es modificable. Por defecto siempre ha sido 10 elevado a 8 dividido por ancho de banda, pero a día de hoy quizás es más inteligente poner un 10 elevado a 10, dependiendo de la red que tengáis. Como funciona dentro de la misma red, de una red, y la red la vais a administrar vosotros, realmente podéis definir el coste como os dé la gana, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver, descriptor de la base de datos, ¿vale? El DVD. Estos paquetes, ¿vale? Se intercambian entre vecinos en el estado de Change, en uno de esos estados que hemos dicho, ¿vale? Y estos descriptores lo que contienen son los LSAs parciales, es decir, los mensajes de actualizaciones que van a ir dándonos las rutas que nos va a pasar cada vecino, ¿vale? El algoritmo de Dijkstra es el algoritmo utilizado para pasar de grafo a árbol para poder tener la tabla de rutas, ¿vale? Luego otro estado sería el estado de Change. Es el estado en el cual dos vecinos descubren el mapa de la red. Cuando esos routers sean adyacentes van a intercambiar los DDPs que hemos dicho antes, los paquetes descriptores, para asegurarse que tienen la misma base de datos topológica. Es decir, yo ya tengo la información y yo me intercambio con mi vecino mensajes para confirmar que tenemos la misma base de datos. Vale, en el estado de Xstart, que se llama así, ¿vale? Lo que se va a hacer es empezar a mandar los DDPs y establecer la relación maestro-esclavo. Siempre va a haber uno que actualice al otro, ¿vale? Luego, una inundación, pues bueno, la inundación, un flood, esa es la información que se manda a todos los dispositivos de la red por inundación. Esto no tiene mayor complejidad, ¿vale? Luego, la adyacencia completa. Esto es lo más importante de OSPF. Los routers normalmente tienen que tener una adyacencia completa. Y este estado se llega en el momento en que dos vecinos tienen totalmente sincronizada la visión de la red. Los dos ven exactamente lo mismo. Tienen la misma base de datos topológica. Otro de los estados es el estado init, ¿vale? En el cual, pues bueno, antes os he dicho que se van mandando paquetes hellos. Y lo que se está es esperando una comunicación two-way, es decir, una comunicación en la que uno vea al otro. Vale. Los LSAs, los Link State Advertisement, son los paquetes que van a describir los enlaces del router, ¿vale? Y ya os he dicho antes los tipos que hay. Y el Link State Database, la LSD, es el mapa topológico, es decir, todo con los LSAs, las actualizaciones, yo me creo una base de datos topológica, un mapa topológica, ¿vale? Y luego cuando yo necesito una actualización, en vez de mandar un link state update, mando un link state request. Es decir, yo hago una solicitud. Oye, mándame información de eso. Y el router me va a contestar con una LSU, una link state update, ¿vale? Con lo cual, mensajes, el hello, el LSA, el LSR y el LSU. El hello, el link state advertisement, link state request y link state update. Vale, otro estado sería el loading, el cargando, ¿vale? Lo que se hace es estar solicitando, oye, dame más información, dame más información, dame más información. Un vecino, pues ya lo hemos dicho, es con el que se comparte información de routing. La tabla de vecinos es la tabla construida con los paquetes hellos, ¿vale? Y esto va a servir para después empezar a intercambiar información. Luego el SPF es el algoritmo de Dijkstra, pero bueno, pequeñas variaciones para poder ejecutarse y ya nos va a dar el resultado de SPF para tener la tabla de routing, ¿vale? El árbol de SPF es el árbol de la red topológica, realmente es la tabla de routing. Nos va a decir cuál es la ruta buena para llegar de un sitio al otro. Es un árbol, no es un grafo, solo tiene un camino posible para llegar a cada una de las hojas. Luego la tabla topológica, ya lo hemos dicho, lo mismo que la base de datos de estado del enlace, lo mismo. Y el estado two-way se crea durante el proceso de la adyacencia y es cuando vemos nuestro router, nuestro propio ID, lo vemos en las actualizaciones de los otros, ¿vale? De mis vecinos. Mis vecinos me han pasado una actualización en la cual yo me veo a mí mismo. Evidentemente tiene que ser así porque me está pasando la actualización. Vale, fijaros de lo que hemos dicho, ¿vale? Un vecino de OSPF es el que comparte el mismo nivel
físico. Si estamos unidos por enlaces, por una red, siempre vamos a mantener un mismo nivel segmento físico, ¿vale? Si es un punto a punto, pues es el enlace. Si es una red de broadcast, una red Ethernet normal, pues va a ser con los mensajes hello que se van a enviar a la 224.0.0.5 a una dirección de multicast que se llama All SPF Routers, ¿vale? Y bueno, que sepáis que los mensajes hello pues se van mandando de vez en cuando. Bueno, se van mandando constantemente para mantener viva la vecindad. Y luego los vecinos adyacentes son los que tienen la misma tabla, es decir, tienen el mismo conocimiento de la red. Vale, y una vez que ya son adyacentes, lo que pueden hacer es detectar que un vecino se ha caído. ¿Cuándo se cae un vecino? También lo hemos dicho antes, cuando ya no recibimos paquetes hello. Perfecto. Y como los routers están sincronizados, pues eso ya lo van a saber y voy a lanzar una actualización por disparo si uno se cae. En ese momento, solamente con esa actualización. Y el otro ya lo sabe. Y ahora lo que sí que vamos a hacer, por si ha habido algún problema, es que cada 30 minutos se va a reenviar la tabla completa. Cada 30 minutos. Vale, seguimos profundizando en lo que sería la nomenclatura, el DR, el router designado. Vale, hemos dicho que el router designado es el que gestiona las adyacencias dentro de un segmento, de una red de broadcast, ¿vale? ¿Cómo se elige el router designado? Se elige con el que tenga la prioridad más alta. La prioridad se genera también con la dirección IP. Con lo cual, si no tocamos nada, el que tenga la dirección IP más alta de la red va a ser el router designado. Y el siguiente, el router designado de backup. Luego además también podemos dar una prioridad que va a ir entre 0 y 255. Esos 8 bits de prioridad. El BDR, por tanto, ¿cuál va a ser? La segunda IP más alta por defecto, ¿vale? Perfecto. Evidentemente, la selección del DR y del BDR, ya lo hemos dicho, se hace en función de la IP. Pero claro, esto es óptimo. Pues mira, si tenemos dos routers grandes, que son los más potentes, los que queremos que gestionen todo, pero les hemos dado las IPs más bajas, cualquier routercillo que haya por ahí va a ser el que lo va a gestionar todo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es dar prioridad al OSPF, ¿vale? Si estamos trabajando en Cisco, por defecto la prioridad va a ser 1. Entonces le damos una prioridad a 255 y seguro que va a ser el router designado, ¿vale? Vale, yo creo que... Bueno, no, a ver. Vamos a ver cuál es el proceso de designación del router designado, ¿vale? Vamos a suponer que todos los routers tienen una prioridad mayor a 1, ¿vale? Es decir, todos tienen algún tipo de prioridad. Si tenemos 0, nunca va a ser elegido como router designado, ¿vale? Por eso tiene que ser 1 o superior. Y por defecto viene 1, ¿vale? A ver, el vecino con mayor prioridad es elegido BDR. BDR, ojo. Backup Designate Router. Ahora, si no hay router designado, ese BDR automáticamente se promociona a router designado. Vale, para el resto de los routers, de todos los que quedan, el siguiente de mayor prioridad será el BDR. Pero fijaros que primero elegimos el BDR y si no hay DR, entonces lo promocionamos. Vale, perfecto. Ahora, si no se ha configurado la prioridad o existe un empate, entonces lo que vamos a hacer es elegir el router con la IP más alta. Primero la prioridad y luego eso. Vale, luego el siguiente punto aquí también hablando de lo que es un poco genérico sería hablar de cabeceras. Pero a ver, estamos en un podcast y no me puedo poner a dibujar cabeceras, ni de paquetes hello, ni de absolutamente nada. Así que el siguiente paso sería ver cómo se hace la creación y el mantenimiento de la tabla de routing en OSPF. Vale. Después de descubrir un vecino, lo que tenemos que hacer es crear la adyacencia. Entonces, la tabla de routing se va a crear de distintas formas, ¿vale? Y se puede hacer para que tenga que ajustar, bueno, en fin. El tema es que cuando se conecta un router nuevo a la red, pues se va a intercambiar mensajes hello, se va a intercambiar la información de routing y después va a llegar un momento que cuando ya esté todo, vamos a tener un link state acknowledge, o sea, ya hemos terminado. Y así es como vamos a introducir un nuevo
un nuevo router y vamos a crear lo que viene siendo la tabla. Ya sabéis, paquetes hellos, intercambiamos, conseguiremos el descriptor de la base de datos, haremos unos requests, unos updates y luego finalizaremos con un link state acknowledge. No sé si ha quedado muy claro esto, pero bueno, realmente tampoco es excesivamente importante. Mirad, en las notas del programa os voy a dejar un dibujito, ¿vale? En el que se ve que vamos a mandar un hello, nos devuelve un hello, mandamos el descriptor, nos devuelve el descriptor, solicitamos un request, mandamos un update y luego mandamos un acknowledge, ¿vale? Esto lo voy a poner en las notas del programa, porque creo que es interesante, que lo vais a ver en eduardocollado.com, para que podáis ver gráficamente exactamente qué pasa. Ya veréis como gráficamente es súper sencillo, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos todo esto, ¿cómo vamos a encontrar a los vecinos? Pues mirad, hay un comando en Cisco maravilloso que es show IP OSPF neighbor. En cualquier router lo vais a tener igual. En MikroTik iríais a routing OSPF neighbor también, ¿vale? Es lo que realmente os interesa, ¿vale? Poderlos ver. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener controlado es los vecinos que tenemos para saber si ha habido algún cambio. Pensar que en OSPF es muy importante que no haya ni cortes, ni cambios de MTUs, ni nada extraño, porque si no es todo exactamente igual, no se va a acabar creando la adyacencia. Y puede ser que en algún caso la adyacencia se vaya y venga continuamente. Entonces, si estamos viendo los vecinos que tenemos, puede ser que vayamos viendo si alguno cae y levanta continuamente. Ojo, que si está cayendo un vecino no significa que se vaya a perder ni un solo paquete. Significa que la tabla se está recalculando, porque los paquetes pueden seguir yendo por otro lado. No hay pérdida de paquetes, ¿vale? Se recalcula y ya está. Es un proceso súper rápido. O sea que no os vayáis a pensar que eso va a implicar que se os va a estar yendo la red abajo constantemente. No es verdad. Pero sí que es interesante que lo tengáis controlado. Vale, ¿qué es eso de la base de datos topológica? A ver, la base de datos topológica podemos decir que es la visión del router dentro del área. ¿Qué incluye esto? Pues todos los routers de OSPF con todas sus redes directamente conectadas. Es decir, todo, ¿vale? Esta base de datos, ¿cómo se actualiza? Pues mediante los mensajes, las actualizaciones. ¿Qué es una actualización? Un LSA, un Link State Update, ¿vale? Y luego la base de datos topológica, el grafo, siempre quedaros con la idea del grafo, va a ser exactamente igual en todos los routers del área, ¿vale? Y esos mapas topológicos, ese grafo, siempre va a ser exactamente igual. Y en el caso de que haya un flapeo, es decir, que esté cayendo y levantarse una interfaz, lo que vamos a meter en OSPF, lo que se ponen son unos temporizadores. BGP sería el dampening, por ejemplo. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que si tenemos nos está fallando constantemente, pues para que no me esté afectando continuamente, no lo voy a volver a meter en la tabla de ruta hasta que no haya pasado un ratito, ¿vale? Tampoco vamos a meternos en cosas un poco más extrañas, ¿vale? Y lo que sí que vamos a hacer es pasar un poquito a las topologías de OSPF que hemos descrito al principio, ¿vale? Las topologías de broadcast, ¿cuáles son? Si tenemos un montón de routers y todos están colgando de un par de switches, ¿vale? Es lo normal. Ahí tendríamos un DR y un BDR. Todos comparten el mismo dominio de broadcast. La punto a punto, ya os lo he dicho antes, es una conexión directa entre dos nodos, un barra 30. Luego tendríamos las punto multipunto y las NVMe, pero que ya os digo, esto a día de hoy no tiene demasiada importancia, ¿vale? Pero luego tenemos algo que sí que tiene importancia, que son los Virtual Links. El Virtual Link es una conexión virtual a un área remota. A ver, todas las áreas en OSPF tienen que estar conectadas al área 0 por definición, ¿vale? Siempre. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos un área 0? Del área 0 tenemos conectada un área 1 y justo en el área 1 más allá tenemos otro área. Pues ese segundo área lo que vamos a hacer es crear un Virtual Link, un túnel, para enlazarla directamente con el área 0, que es para que estén todas continuas.
y eso sí que es importante. A ver, ¿cómo vamos a elegir una topología u otra topología? Eso sí que es importante, elegir una topología u otra topología. Dependiendo. A ver, entre routers que están directamente conectados, a mí personalmente me gusta, que además coincide un poco con la recomendación que daba Juniper en su momento, era definir enlaces punto a punto entre routers, para no tener que elegir DRs ni BDRs, un punto a punto que sea un Ethernet, un cablecito y se acabó, /30. Eso es maravilloso, de verdad. Es súper estable y es muy cómodo. Y ponerlo así. Y luego, si no hay más remedio, utilizar redes de broadcast. Pero procurar siempre que podáis, una punto a punto. A ver, es mi recomendación, ¿eh? Esto ya va a gustos y cada uno hace lo que quiere. Vale, ¿cómo se configura todo esto? Esto está muy bien conocerlo, pero tendremos que saber esto cómo configurarlo, ¿vale? A ver, en mi caso voy a utilizar ejemplos de Cisco, pero bueno, si queréis otro día lo hago con MikroTik, que a día de hoy están muy utilizados, porque son unos routers que están muy bien de precio y hacen lo que tienen que hacer. No son ninguna virguería, pero oye, funcionan, ¿vale? A ver, lo que vamos a definir es el proceso de OSPF. Hay muchísima gente que yo no sé por qué, cuando definen el proceso de OSPF, que es un número de proceso, la gente pone el número del sistema autónomo. Vale, también funciona, ¿vale? Pero lo que tienes que poner es un número de proceso, no del sistema autónomo, ¿vale? Entonces, por defecto se suele poner router OSPF 1. Pero puedes poner lo que tú quieras, ¿vale? También hay mucha gente que pone el sistema autónomo. Pero tened en cuenta que aunque pongáis el número del sistema autónomo, no tiene nada que ver con el sistema autónomo. Es simplemente un número de proceso. Luego, es muy importante definir los interfaces que van a participar en el OSPF. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer definiendo las redes, el network, los networks afectados. Cuando en un router ponemos router OSPF 1, network y una red, no estamos diciendo que por OSPF tiene que anunciar esa red, ojo. Estamos diciendo que esa red participa en el proceso. Entonces todos los interfaces que tengan IPs dentro de ese rango van a participar en ese proceso. Entonces, si nosotros no queremos que un interfaz concreto participe en el proceso, aunque tenga una IP dentro del rango definido, le diremos que es un interfaz pasivo. ¿Vale? Un interfaz pasivo, es decir, un interfaz que no hace ni caso a la que hay de OSPF. Vale, también tenemos que identificar otra cosa, que es el área. Porque no es lo mismo un área de backbone que un área que no sea de backbone. Pero a ver, ¿qué diferencia hay? ¿Qué más da? ¿Os acordáis cuando hemos hablado de los LSAs? Los LSAs que pasan por un área y los que pasan por otro. Pues aquí es la razón. Estamos en un área 0, tenemos LSAs de tipo 1, ¿vale? Tenemos que tener ahí siempre definido cuál es el área de tipo 0, cuál es el área de backbone. Y luego otra cosa que vamos a definir también es el router ID. ¿Para qué necesitamos el router ID? Pues el router ID lo necesitamos para elegirlo. La IP normalmente va a ser una IP. Vale, ¿cómo lo definimos? Pues routing, router, OSPF, lo que sea. ¿Cómo habilitamos los interfaces? Pues network tal, no sé qué. Un wildcard, que es la máscara al revés, acordaros. Si es una, por ejemplo, 192.168.1.0, la máscara pondríamos 255.255.255.0. Pero en este caso vamos a poner 000.255, es decir, la máscara inversa, una wildcard. Y luego área y el número de área. Es importante tener muy claro si estamos en un número de área 0 o no, ¿vale? Y luego vuelvo a insistir, ¿qué hace el comando network? ¿Qué significa el network? Tanto aquí como en MikroTik, como en Juniper, como en cualquier otro router. Cuando definimos el network, no estamos identificando las redes que vamos a anunciar, no. Estamos identificando únicamente los interfaces que van a participar dentro del protocolo de routing. Y lo que se va a anunciar son las IPs, bueno, los datos de los enlaces.
Si tenemos claro eso, sabremos que sí, lo que se anuncia son esas IPs que he puesto en el network, pero no porque le digamos que anuncie esas IPs, sino porque lo que estamos haciendo es definir los interfaces que tienen IPs en esos rangos, y estamos anunciando lo que hay dentro de esos enlaces, ¿vale? Se parece, pero yo os digo, no es lo mismo y hay que tener cuidado con eso porque te puede dar errores. Luego, más cosas que podemos configurar también en OSPF sería el coste, la prioridad o el router ID, ¿vale? Es importante, ya os digo, el router ID definirlo para lo que es la elección de los routers, del DR, del BDR y la prioridad de los enlaces también, para poder elegir un enlace u otro si es que no queremos dejar toda la decisión del routing únicamente en la velocidad del interfaz, ¿vale? ¿Cómo podemos definir un router ID? Pues un router ID va a ser una IP del router, ¿no? Pues yo lo que os recomiendo es definir una IP de loopback, es decir, una IP no asociada a ninguna interfaz, ponerle la IP y luego que sea esa la IP del router ID. Y luego, algo que os he comentado antes, antiguamente para calcular la métrica se utilizaba 10 elevado a 8 dividido entre el ancho de banda. ¿Por qué? Porque se consideraba que más de 100 megas no había nada. Pero claro, esto es hace mucho tiempo. Entonces tenemos un comando maravilloso que es el Autocost Reference Bandwidth, el OSPF Autocost Reference Bandwidth, que es donde vamos a definir cuál es el punto de referencia. Si por defecto es 10 elevado a 8, que son 100 megabits por segundo, pues lo suyo sería ponerlo a día de hoy en 10 gigabits por segundo, dependiendo de la red que tengamos. Pero bueno, enlaces de 10 gigabits ya no son tan extraños. Nosotros mismos tenemos enlaces de 10 gigas en WAN, o sea, iluminando anillos, o sea que no es extraño. Si lo tienes en WAN, imagínate en LAN, o sea que no es nada extraño. Y luego tendríamos también el comando de prioridad para lo que es la elección, vale, eso ya lo hemos dicho, coste y prioridad. Y bueno, luego tendríamos lo que sería la parte de otras topologías, NDMAs y tal, pero yo creo que eso a día de hoy, ya os he dicho antes, no es tampoco necesario. Y bueno, como hoy nos hemos pasado de tiempo largo y tendido, lo que voy a hacer es dejarlo por aquí. Y otro día, si queréis, pasamos a lo que es la configuración de OSPF en múltiples áreas. Porque fijaros que ahora solamente lo hemos configurado en un área, en un miserable área, y ha sido una configuración muy triste y muy sencillita. No hemos hecho nada más. Hemos estado hablando bastante tiempo de conceptos básicos de OSPF. Pues si os parece, lo dejamos hoy por aquí. Y si queréis, en el próximo nos dedicamos a hablar de OSPF en múltiples áreas y a ver qué sale. Pues nada, recordad que os podéis suscribir al podcast en iVoox, en iTunes, de la gana, ¿vale? En eduardogollado.com. Si os ha gustado lo podéis valorar. Espero que el capítulo de hoy no os haya generado dolor de cabeza. Y nos vemos dentro de 10 días. Venga, hasta luego, chao.